oración inicial. ¿Sí? Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, querido Padre, Jesús, Espíritu Santo, por este día, porque estamos nuevamente reunidos en este taller de discernimiento. Les queremos pedir que nos enseñen a escucharlos a ustedes a través de Lucy y de Hugo, y les agradecemos pues que vayan dándonos tantas herramientas interiores para aprender a distinguir su voz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espérame, dejen pongo la presentación. Vale, pues vamos a seguir con este taller. El día de hoy vamos a ver otro elemento. Y bueno, están viendo este cuadrito, ¿no? Que es más o menos como el panorama general de lo que vamos a ir viendo y de lo que hemos estado viendo. Pues ya vimos la parte de las mociones interiores, ¿no? Que era lo primero que veíamos, que era como la semana pasada, que las mociones interiores son esos pensamientos y sentimientos que se dan dentro de nosotros. Y pues que dentro de esas mociones interiores podemos tener dos estados principalmente, ¿no? Dos estados espirituales. Por un lado es el estado de consolación o por un lado el estado de desolación. Dentro de la consolación hablábamos que solo el Espíritu bueno o solo Dios es quien nos puede dar una consolación verdadera y que el mal espíritu puede darnos una consolación falsa, pero que no tiene para nada los mismos efectos que la consolación que da Dios. Y también les hablaba de la desolación, que puede ser como una desolación provocada por el mal espíritu o otro tipo de desolación que es algo que Dios permite para ayudarnos a crecer interiormente, para ayudarnos en nuestro camino de fe. Y que ese tipo de desolación que nos ayuda a crecer, pues también le podemos llamar sequedad. Y ahora vamos a entrar como a otro ingrediente, ¿no? O sea, por un lado están las mociones interiores, por otro lado están los estados espirituales, y hay algo que también está como presente en los estados espirituales, ¿no? Que son las fuerzas externas, que es donde nos vamos a centrar en este día, que les vamos a hablar de qué se trata, ¿no? Y pues lo podemos dividir en dos partes, que es el espíritu bueno y el espíritu malo. Entonces, estamos en esta parte, ¿no? Hoy les vamos a hablar de las características, de quiénes son y de cómo actúan. Entonces, pues este es como el panorama que vamos a ir llevando en esta sesión. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el pequeño ingrediente extra que vamos a poner hoy a nuestro método de discernimiento, ¿no? Entonces, para poder, déjenme leer aquí para ver quién me está viendo y sentirme observado, muy bien. Entonces, para poder continuar dando pasos en este método que estamos aprendiendo pues a discernir, tenemos que traer a nuestra mente constantemente cuál es el objetivo para el cual estamos discerniendo o cuál es el objetivo de este taller, ¿no? El objetivo de este taller, el objetivo del discernimiento, no de este taller, sino del método del discernimiento de espíritus, es aprender a tomar decisiones según la voluntad de Dios. Nos estamos formando, nos hacemos más amigos de Jesús, o sea, hay muchas cosas positivas que nos va a traer esta formación,
pero que no se te olvide que es para aprender a tomar decisiones dentro de la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos discerniendo. Entonces, dentro de lo que nos decía Lucy, es muy importante recordar que solamente podemos tomar una decisión 100% asertiva cuando estoy en un momento de consolación verdadera. Todo este taller está enfocado a aprender a distinguir en el momento en el que estamos en un momento de consolación verdadera y en ese momento tomar una decisión y aprender a distinguir todos los momentos de mi vida donde no estoy en un momento adecuado para tomar una decisión según la voluntad de Dios. Creo que ese sería un gran resumen del por qué estamos haciendo este taller y que lo tengamos como en cuenta, porque de eso depende que podamos seguir avanzando, ¿no? Entonces, necesitamos recordar también nuestro objetivo principal, ¿no? Lo que dice ahí el primer punto, que es encontrar la voluntad de Dios y optar por ella. Hacia allá vamos, ¿no? Y nos quedamos hasta las consolaciones y desolaciones. Y lo malo es que hay consolaciones verdaderas y consolaciones falsas, y luego hay desolaciones verdaderas y desolaciones falsas. Entonces, hay 4 estados espirituales y solo en uno voy a decidir bien. Entonces, ¿cómo sé cuando estoy en el estado en el que puedo decidir bien? Entonces, necesitamos reconocer nuestras consolaciones, lo que ya dije, ¿no? Para elegir en el momento correcto. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que la consolación en la que me encuentro es verdadera y estoy eligiendo la opción de Dios? Ese es el pasito que vamos a intentar dar hoy. ¿Cómo estoy seguro de que la consolación en la que estoy es verdadera? Porque si yo ya sé reconocer que estoy en desolación, no importa si es una desolación verdadera o una desolación falsa que le llamamos sequedad, no es momento para elegir. Dice San Ignacio, otra de esas frases que se nos tienen que grabar en el corazón, así, con letra, con Sterbrook, ¿no? Así que no se borre nunca. En tiempos de crisis, nunca hagas mudanzas. En tiempos de desolación, nunca tomes decisiones. Esa es una regla, no hay que explicarla mucho. Si estás en tiempo de desolación, verdadera o falsa, no decidas, no cambies nada. Lo que has visto en la luz, no lo cambies en un momento de oscuridad. Esa es otra de las reglas de Ignacio. Las voy a repetir así para que las apunten ahí en su puerta y nunca se les olvide, ¿no? La primera es, en tiempos de crisis, nunca hagas mudanzas. Y la segunda es, lo que has visto en un momento de luz, no lo cambies nunca en un momento de oscuridad. Entonces esas son dos reglas. Entonces, como queremos aprender a elegir correctamente, tenemos que aprender a distinguir cuándo estoy en un momento de consolación verdadero. Entonces, para poder distinguir esto, tenemos que profundizar en quién es esa fuerza o esa persona que nos está provocando el estado espiritual en el cual nos encontramos en este momento. Como hay consolaciones verdaderas o falsas, aquí el plus extra es lo que nos decía Lucy ya. El espíritu bueno es el que genera consolaciones verdaderas y el espíritu malo nos genera consolaciones falsas. Tengo que distinguir quién es quien me está consolando para saber si puedo decidir o no. Si encuentro que la consolación que experimento me la está generando el espíritu bueno, decido. Si encuentro que la consolación que experimento me la está generando el espíritu malo, no decido. Entonces tenemos que conocer a estas dos fuerzas externas para poder profundizar en nuestro discernimiento, para poder hacer un buen discernimiento y poder abrazar la voluntad de Dios, que al final es el camino a nuestra felicidad, lo que ya hemos venido viendo como los pasos anteriores, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente, Lucy, por fin. También yo. Muy bien. Entonces, si yo tengo que tomar una decisión en función de mis consolaciones, bueno, eso ya lo dije, ¿no? Entonces, las emociones interiores que experimento, pensamientos y sentimientos en relación a las circunstancias que vivo, no aparecen de forma espontánea, sino que siempre son provocadas por alguien. Quiere decir, San Ignacio dice que tú tengas un presupuesto, que lo que piensas y lo que sientes pueden venir de 3 sitios distintos. El primer sitio es mi humanidad, porque nosotros con nuestra historia y con nuestras circunstancias y con lo que somos, vamos generando nuestros criterios, pensamientos y sentimientos. Después puede venir del espíritu bueno, que es quien quiere que abracemos la voluntad de Dios, pero también puede venir del espíritu malo, que es quien quiere que nos alejemos del camino de Dios. Por eso dice San Ignacio de Loyola, en el fondo de tu corazón
hay dos fuerzas espirituales, hablando desde nuestro interior, y que nos producen estos movimientos. Hay que distinguir un tercer elemento, la fuerza que está detrás de mis movimientos espirituales. Es decir, estas tres vocecitas que continuamente están hablando a la hora de tomar decisiones, ¿no? A la hora de ver las circunstancias a las que me enfrento. Entonces, lo que decíamos, las dos fuerzas externas son el espíritu bueno y el espíritu malo. Si yo descubro, ojo, cuando examino mis pensamientos y sentimientos en mi examen del día, de la jornada, del mediodía, ¿no? Cuando me examino, si yo descubro que las mociones interiores son provocadas por el espíritu bueno, en ese momento voy a poder discernir sin errores, voy a poder optar sin errores. Entonces, ese es nuestro objetivo, reconocer cuándo estoy consolado por el espíritu bueno. Hay más de dos caminos. También, si aprendo a distinguir muy bien al espíritu malo, o sea, el distinguir que él me produce, inmediatamente quiere decir que no me la está provocando el espíritu bueno, y en ese momento no opto, ¿no? A lo que voy es que no siempre es fácil reconocer a uno o a otro, pero siempre podemos reconocer a su contraparte, por eso hay que aprender a identificar a los dos. Así dice San Ignacio que cuando tú en un discernimiento logres ver la cola viperina del enemigo, en ese momento apártate de lo que estás haciendo, o en ese momento no optes, no tomes decisiones, porque hay alguien que te está engañando. Muy bien, entonces, en el fondo de nuestra alma, en nuestro interior, perdón, la siguiente diapositiva, Lucy. Había una que decía en el fondo del alma, como con un imán. No, no está la imagen del imán, no. Esa, perdón, muchas gracias. Dice, en el fondo del alma, en nuestro interior, dos fuerzas actúan en nosotros como una especie de imanes espirituales. Esta imagen nos va a servir mucho para relacionarnos con las fuerzas externas. Son como dos imanes espirituales que nos atraen hacia un lado o hacia el otro, como la imagen anterior de Homero Simpson, ¿no? Es la clásica caricatura del angelito bueno y el angelito malo que te empiezan a susurrar cosas al oído. Es una buena caricatura, pero no deja de ser una caricatura, porque no siempre va a ser tan fácil como decir métele el pie a una viejita o dale el asiento a una viejita, ¿no? Porque si tan fácil fuera, ¿no? Como algo tan bueno o algo tan malo, pues fácil sería distinguirlo. Entonces son dos imanes que nos intentan atraer, que nos intentan seducir, que intentan volvernos muy atractiva la opción que ellos nos dan. Una fuerza positiva que es el espíritu bueno y una fuerza negativa que es el espíritu malo. Ignacio de Loyola dirá que el espíritu bueno o el ángel bueno y el espíritu malo o el enemigo, simplemente el enemigo del alma. Lo que estas fuerzas hacen es sugerirme qué decisión debo tomar. Entonces, para reconocer a estos espíritus, tenemos que saber cómo actúan y así asegurar una decisión correcta. Lo que vamos a hacer en este momento va a ser darnos cuenta que no siempre es fácil juzgar cuál es el espíritu que nos está aconsejando y después aprender un poco de cómo actúan, cuáles son las características de cada uno para que cuando nos vayamos relacionando con ellos en nuestra vida cotidiana podamos distinguirles, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer algo, que entre las dos fuerzas externas somos nosotros los que decidimos, que en medio de estas dos fuerzas que nos atraen, en medio de estos dos imanes, nosotros optamos. Nunca nos pueden obligar, ninguno de los dos, ni para bien ni para mal. Somos nosotros los que tomamos decisiones. Esto es importante. Ser conscientes para no dejarnos engañar, porque así como no nos pueden obligar, también eso quiere decir que nuestras decisiones, las consecuencias de nuestras decisiones, nosotros las tenemos que asumir, porque nosotros discernimos y nosotros elegimos. Entonces, esto es interesante, son dos fuerzas espirituales en una constante contraposición, es decir, la lucha eterna del bien y el mal se juega dentro de nuestro corazón y se juega delante de todas nuestras decisiones. Entonces, ¿de qué lado quieres estar? Yo estoy seguro, ni siquiera hay que preguntarlo.
todas las 12 personas o más que estamos conectados en este momento, queremos estar del lado correcto, queremos estar del lado de Dios. Hay que aprender a ser eficaces, hay que aprender a no dejarnos engañar. Muy bien, entonces Regis nos ha preparado una dinámica. Sí, déjame, ahorita la estamos presentando. Para esta dinámica vamos a trabajar con la herramienta que hemos usado en talleres anteriores de Peer Deck. Para los que no lo han usado es muy fácil. Ahorita vamos a presentar como un ID con el que tienen que ingresar, porque es algo interactivo. Entonces, a ver, ahorita ya estamos a punto de presentar. Vamos a poner el código, o sea, ese es el link al que tienen que entrar. Y ahorita les decimos el código. Ahí ya lo ven. La perita con las letras, que es una L, una R, V, N, H. ¿Sí? Súper. A ver, yo también me voy a meter. Para jugar. ¿Dónde dice cuántos tenemos? Ah, todavía nadie. L. Creo que soy yo. Sí. Si se les dificulta, pueden usar este link y ya los mete directo. Ya somos 2. ¿Cuántos somos en total? 11. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, ya vamos 4. Cuando estemos 10, empezamos. Si alguien tiene dudas o problemas, lo puede externar y ya le ayudamos a entrar a la página. Oye, ¿ya se ve? No. Puedes cambiar aquí. No, ya se llama. No. Son 7. ¿Quién falta? Listo, pues si quieren vamos comenzando. Ok, la mecánica va a ser la siguiente, es como un tipo cuestionario, ¿no? A Regina le gustan mucho los cuestionarios como de páginas como BuzzFeed y eso, de que, ¿qué tipo de tamal eres? Entonces contestamos diferentes preguntas, y ya ahorita vamos a como ir comentando, ¿no? Justamente para abundar esto que nos comentaba Hugo, para ir abundando este tema, pues ya vamos a ir trabajándolo, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me puede ayudar a leer esta primera pregunta? La de María trabaja mucho. A ver. María trabaja mucho, así que destina sus domingos para descansar y poder continuar fresca con su trabajo. Una amiga del trabajo le pide ayuda para atender un comedor infantil el domingo. ¿Qué crees que hace? Entonces, ahí en su celular le pican el botoncito verde y seleccionan la respuesta que ustedes creen que haría María. Mi amiga. Ay, sí. Yo me llamo María Regina. Tú eres María Regina. Sí, pero yo no soy María. Pues en la parte de abajo a la derecha y en su celular viene como para mostrar las preguntas, las respuestas, perdón, y ya nomás se las seleccionan, ¿no? Vamos a esperar. 5 ya respondieron. 5 ya respondieron. 6.
Bien, vamos a ir mostrando las respuestas, ¿no? Ok. Ahorita les volvemos a pasar el link. Ok, entonces, pues bueno, la mayoría dice que sí, ¿no? Tenemos 4C, una A, una B y una D. Entonces, justo es cuando la de la puse yo. Justo hablábamos como de esta parte de discernir cuándo tienes un buen espíritu, cuándo estás escuchando al buen espíritu y te consuela, o cuándo estás escuchando al mal espíritu y te consuela o te desola, ¿no? También el buen espíritu. Entonces, bueno, la respuesta, pues no hay una respuesta correcta, pero yo puse que María, supongamos que dijo, que me abro las respuestas. A ver, ya me las abrieron. María, chicos, disculpen. Ok. María invierte su tiempo en ayudar a otros y siente su corazón lleno de alegría. Y al ver que no tuvo tiempo de preparar nada para la semana, su amiga le comparte de lo suyo, ¿no? Y esta es un poco como decir, a veces cuando tú tomas una decisión, te puedes sentir como triste porque estás optando por algo que no era lo que tú querías al principio, lo que tú deseabas. Pero puede ser que si es la respuesta correcta, te dé una recompensa distinta, ¿no? Justo lo que hablábamos de los frutos. Entonces, pues sí, o sea, la mayoría le atinó a lo que María hizo. Sí fue y pues sintió una recompensa grande, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver. Siguiente pregunta. Ok. Juan se encontró un billete en la calle. ¿Qué crees que hace? Entonces las opciones serían, se lo queda sin decir nada, es su día de suerte. La siguiente es de pregúntale adelante si no perdió un billete para devolvérselo. La siguiente, la C, sería como no vio nadie cerca, lo dona a quien lo necesite. Y la última, ve a quién se le cayó, pero lo guarda sin importarle. Bien, tenemos 6 respuestas, 7. Vamos a irlas proyectando, pero todos ustedes pueden seguir contestando ahí en su celular. Ok. La mayoría de ustedes hubiera hecho lo correcto, ¿no? Le pregunté al de adelante si no perdió un billete para devolverlo. Pero, pues Juan, en este caso, hizo la opción 1, se lo queda sin decir nada, ¿no? Pero también esta es una opción que puede ser atractiva al inicio, ¿no? Puede sentir un consuelo al inicio porque pues, incluso es un día de suerte, ¿no? ¡Wow, qué padre! Pero después de tener el dinero ya consigo, pues obviamente le llega como un remordimiento, ¿no? Porque dice, bueno, al final este dinero no era mío, este dinero lo perdió alguien que puede que lo necesite mucho más que yo, ¿no? Entonces, ahí es cuando el fruto de tu decisión no fue necesariamente una consolación verdadera, sino tú sentiste al principio que era lo mejor, pero después te llega un fruto negativo porque no era la opción adecuada, ¿no? A ver, siguiente. Va, ¿quién nos ayuda a leerla? Yo te ayudo. Luis trabaja. Ajá. Sí. Luis trabaja en una asociación que recibe donaciones. Su trabajo consiste en reportar cuánto dinero recibieron en el día. Tiene una enfermedad y sus medicinas son muy caras. Nadie se dará cuenta si toma un poco de dinero. ¿Qué hace? A ver, o toma solo el dinero necesario para sus medicinas y promete devolverlo en cuanto le sea posible. Pide un cambio de puesto ya que le genera conflicto estar ahí. O con sus contactos en las asociaciones busca alguna que pueda ayudarle con su enfermedad. O ve su trabajo como una fuente extra de dinero, ya no solo para sus medicinas, sino para todo lo que necesite. Todo abierto.
Ok, tenemos 5 de respuestas. 6. Para mostrarlas. Bien, vamos a irlas mostrando, ¿no? Dice, bueno, en su mayoría, la C, con sus contactos en las asociaciones, busca alguna que le pueda ayudar en su enfermedad, ¿no? Pero pues, ¿qué creen? No hizo eso. Ya tomó su trabajo como una fuente extra de dinero porque se dio cuenta que nadie lo cachaba. Y entonces, pues esto, pues está lógicamente mal y por todos lados mal, ¿no? Pero también este ejemplo lo pusimos porque a veces cuando tú te dejas guiar por el espíritu malo no tienes una consecuencia inmediata, pero también pusimos, alguien sí se dio cuenta y terminó en la cárcel, ¿no? O sea, al final, cuando tú tomas una decisión influenciado por el mal espíritu y la consecuencia pues va a terminar siendo mala, tal vez no en su inmediato porque pues el hombre ya dijo aquí, ya me encontré mi minita de oro, pero pues al final todo lo que hacemos tiene consecuencias y pues terminó en la cárcel nuestro querido amigo. Entonces, pues esa fue su triste historia. Siguiente caso. Ok. Andrea está recién egresada de la universidad y no logra encontrar trabajo. Ella no es de la ciudad, por lo que si no encuentra trabajo rápido, tendrá que volver a su pueblo sin ejercer su profesión. Excompañeros le piden que a cambio de un buen pago, haga los exámenes o los trabajos por ellos. ¿Qué hace, Andrea? Dice que no, pero les ofrece tutorías como trabajo o a cambio. Dice que sí y con las recomendaciones empieza su negocio de tareas y exámenes. Dice que sí por única ocasión para salir del apuro y dice que no y tiene que regresar a su pueblo. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos responde. Un saludo a Miri. No está inspirada en ella. No está inspirada en ella, no, nada más es como, me acordé porque ella no es de Ciudad de México y trabaja en Ciudad de México. Yo también. Tú también, sí, tú también, tienes razón. Okay, vamos a mostrar las respuestas. Dice que no, pero les ofrece tutorías a cambio. Bien, entonces, pues a nuestra amiga Andrea lo que decidió es que dijo que sí, porque tenía que salir del apuro, pero después entendió que no era correcto hacer trampa y dejó de hacerlo, ¿no? Y luego empezó como a pensar en lo de las tutorías mientras encuentra un mejor trabajo. Y es justamente algo como, o sea, el objetivo de esta pregunta es realmente decir, puede que a veces te dejes influenciar por el espíritu malo, puede que a veces tomes decisiones que no te van a traer un buen fruto, pero siempre hay como un momento, ¿no? Siempre es un buen momento para darte cuenta de que no estabas haciendo las cosas bien y luego cambiar el rumbo de tus decisiones o de tu vida y empezar a hacer las cosas mejor, ¿no? Sí, y es un poco lo que decía Hugo, ¿no? No puedes tomar una decisión cuando no estás en consolación. O sea, si esta chica estaba desesperada porque no encontraba trabajo, pues no, las decisiones que tomara no iban a ser necesariamente las mejores porque no tenía paz, ¿no? Pues también ese es como un ejemplo que refleja esa situación. Cuando tomo decisiones cuando no estoy en mi mejor posición. Ok, siguiente. Dice, Matías está en el área de recursos humanos de una empresa y puede decidir si contratan a un candidato con excelente perfil o a su novia reciente que no tiene tan buen perfil laboral. ¿Qué hace? Laboral. Puede que tenga así un perfil precorromano. Claro, no sabemos. Entonces aquí solo son 3 opciones. Contrata a la novia, prefiere quedar bien con ella y confía que ella puede mejorar. Siguiente es, pide que alguien más tome la decisión, pues para él es un conflicto de intereses. Y la siguiente es, contrata el primer perfil pensando en su ética laboral, aunque le quite la oportunidad a su novia. Vamos a ver cuáles son las respuestas más comunes.
Vamos a mostrarlas. Ok, pide que alguien más tome la decisión, pues para él es un conflicto de intereses. Pues sí, al final eso es lo que él logra hacer, él delega la responsabilidad, pero pues imaginémonos que normalmente en las empresas pues no puedes tú hacerlo, ¿no? No puedes decidir cuando tienes algún pariente o alguien cercano a ti, porque no eres objetivo, pero al final, si él nada más tomara en cuenta su trabajo, pues tuvo que haber tomado la C, ¿no? Contratar al primer perfil, independientemente de los sentimientos que tuviera por otra persona. Entonces, también a veces, el punto de es que a veces tú piensas que estás tomando la mejor decisión y no es una mala decisión, pero si no estás, pues sí, como con el fruto adecuado, eso es lo que te va a indicar si tu decisión fue buena o no. Al final este chico pues se sintió como que no podía hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, pues eso no lo dejó tan tranquilo. Y sobre todo cuando empiezas los procesos de discernimiento, hay una cita que no me acuerdo cuál es, pero hay que elegir entre lo bueno, lo agradable y lo perfecto, ¿no? Entonces, puede que ahí dos opciones hayan sido buenas decisiones, pero hay mejores decisiones, ¿no? Entonces, ¿quién me ayuda con la cita que no me la sé? La vimos al principio. Romanos, ¿no? Romanos 12. Romanos 12. Gracias aquí los expertos en eso. Yo soy un neófito, entonces, bueno, vamos con la última. Dice, Alberto trabaja en una empresa y sabe que un par de compañeros acosan a las becarias. ¿Qué hace? ¿Qué hace Alberto? Entonces, advierte a las becarias que tengan cuidado, levanta un reporte aunque pueda perder la amistad con sus compañeros, confronta a sus compañeros directamente o dice que no dirá nada siempre y cuando los sigan invitando, a las fiestas. Ahorita vamos a mostrar las respuestas. Okay, aquí estuvo dividido. Ya no. Dice, levanta un reporte aunque pueda perder la amistad con sus compañeros. Entonces, sí, esa fue la decisión que tomó el buen Alberto, una buena decisión, porque su fruto fue de paz, ¿no? De hacer un cambio para bien. Y además se dio cuenta que, pues, a veces también las fuerzas externas sí son interiores, pero también puede ser una persona o una situación que te genere una presión para tomar cierta decisión. Pero pues él estaba como consciente de que lo que estaba pasando no estaba bien y actuó para hacer un cambio. Entonces eso le generó un fruto de paz. Y pues bueno, si ya perdió amistad con sus amigos, pues qué clase de amigos tenía también, ¿verdad? Entonces, no van a estar sus amigos. Pues eso era todo. O sea, esta fue como nuestro último caso de juicio, donde pues vemos que hay decisiones más sencillas que otras, ¿no? Pero que siempre la decisión que tomemos tiene que estar basada pues en este estado de consolación que decía Hugo, pero también en el fruto que nos deja, ¿no? Listo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, chicos. Solamente en esto que nos decía, déjame prender mi cámara. En esto que nos decían Regina, ¿no? Sobre hay decisiones que son más fáciles que otras. Algo que hay que recordar, que decíamos la sesión pasada, es que una buena decisión muy trascendental siempre está cimentada sobre pequeñas decisiones, correctas o incorrectas. Entonces, que cuando tengamos que tomar una decisión trascendental en nuestra vida o importante, no la vamos a tomar de la nada, va a estar apoyada sobre las otras pequeñas decisiones que hayamos ido tomando en nuestro camino continuamente. Entonces, que las pequeñas decisiones del día a día sí que influyen, pues, sí que influye todo, ¿no? Desde a qué hora me duermo, a qué hora me levanto, desde las decisiones correctas que yo voy tomando en cuanto a la administración de mis propios bienes, de mi dinero, de mi perseverancia con Jesús. O sea, esas pequeñas decisiones que tú tomas en el día a día ya son cimiento para
buenas decisiones trascendentales que tú vas a tener que tomar el día de mañana. Muy bien, entonces decíamos, hay que aprender a reconocer estas dos fuerzas externas que nos están intentando atraer como pequeños imanes, ¿no? O pequeños o grandes imanes, pues, que van intentando influenciar nuestra voluntad y nos van hablando a nivel de nuestra conciencia. Entonces, para poder reconocerles hay que saber quiénes son. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, gracias Lucy, que está compartiendo la presentación, es que vamos a presentar por separado a cada una de estas dos fuerzas espirituales para saber quiénes son, cómo les reconocemos y cómo actúan. Muy bien, entonces vamos a empezar presentando al espíritu bueno, el buen ángel, dice nuestro amigo Ignacio de Loyola, así como un angelito muy bonito y así, ¿no? Vamos a avanzar un poquito. Entonces, ¿quién es el espíritu bueno? Ignacio dice que el espíritu bueno es aquella fuerza externa a nosotros y positiva, que nos va a sugerir siempre las alternativas de Dios. Ese es el espíritu bueno. Suena como redundante porque es obvio, pero es muy bueno irlo conociendo desde las pequeñas cosas. Después, el espíritu bueno busca atraernos hacia los caminos de Dios para que estemos seguros de optar correctamente. Lo único que quiere el espíritu bueno es que tú tomes la decisión adecuada. Entonces es un gran amigo el espíritu bueno. Después lo que decía, ¿no? San Ignacio le denomina como buen espíritu o buen ángel. Procura acercarnos a Dios y mantenernos cerca de Él. Esto es muy importante porque ya lo iremos viendo en las siguientes formaciones. Pero el espíritu bueno no solamente nos va a llevar a tomar buenas decisiones, sino que cuando estemos en un estado de consolación verdadera, el espíritu bueno también va a intentar ayudarnos a mantenernos dentro de ese estado. Va a intentar dejarnos el mayor tiempo posible cerca de Dios, es decir, mantener el estado en el cual podemos tomar decisiones adecuadas el mayor tiempo posible. Muy bien, pasamos a la... Ah, no, perdón. El espíritu bueno es el único que produce consolaciones verdaderas. Cualquier consolación verdadera que yo pueda estar experimentando es producida por el espíritu bueno. Si no, no es una consolación verdadera. Y después el espíritu bueno nos ayuda a reconocer las alternativas que, lo que decíamos desde la primera formación, ayudan, facilitan, sirven, unen, perdonan. Si la consolación que yo tengo o que yo estoy experimentando va ligada a la ayuda, va ligada a facilitar, al servicio, a la unión, al perdón, al final es a la comunión, puedo estar seguro que estoy siendo aconsejado por el espíritu bueno. Entonces lo abrazo, pues lo acojo como un buen amigo. Muy bien, Lucy, continuamos, por fin. Entonces yo ponía, el espíritu bueno nos invita a elegir la mejor alternativa sin importar el costo. No siempre es bueno y no siempre es fácil elegir la mejor alternativa. En muchos de los casos, sino que quizás la mayoría, la opción correcta va a ser una opción que nos va a involucrar un sacrificio, que nos va a involucrar una renuncia a nosotros mismos. La opción correcta no va a ser normalmente la opción más fácil, pero sí va a ser la mejor. Entonces dice, no se trata de elegir lo que a mí me conviene, sino que me pide elegir lo mejor, aunque sea algo que humanamente a mí no me conviene. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos como para remarcar eso, que al final esto era lo que Alonso nos decía hace un momento de la cita esta de Romanos 12, del 1 al 2, yo creo que es, ¿no? O sea, elijan entre lo bueno, lo agradable y lo perfecto. La opción perfecta siempre va a ser la opción de Dios. Entonces a veces no va a ser muy agradable, pero va a ser la que más provecho nos va a dar espiritualmente para nuestro camino de desarrollo humano. Jesús nunca eligió en función de su propia conveniencia, sino que Jesús escogió siempre en función de lo mejor. O sea, hay un montón de citas bíblicas donde vemos a Jesús antes de que amanezca en el monte orando al Padre. ¿Tú crees que Jesús no tenía ganas de quedarse varias veces dormido, descansando, pues?
para pues reponer fuerzas porque no podía dormir bien por la noche o porque estaba muy cansado. Humanamente estaba bien, pues, y todos tenemos derecho a hacerlo. Sin embargo, Jesús escogía continuamente lo mejor hasta el grado de dar su vida. ¿Tú crees que la cruz era algo que a Jesús le seducía un montón? ¿O le gustaba así que él se despertaba todas las mañanas y decía, ay, qué ganas que hoy me claven unos clavitos en las manos o en los pies, ¿no? Qué bien me voy a sentir pues cuando me pongan una corona de espinas. Por supuesto que no, o sea que Jesús era humano y era un hombre como nosotros, pero Jesús era un maestro en el discernimiento. Jesús sabía optar por lo mejor, no por lo que él quería, no por lo que le convenía, y evidentemente mucho menos por las tentaciones del espíritu malo, ¿no? Entonces, en este sentido, hay una frase que a mí me encanta que dice San Agustín: en el mundo existen solamente dos clases de amor, no hay muchos, solo hay dos clases de amor. Muestras de afectos puede haber muchas, pero clases de amor solo hay dos. El primero es el amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios, y la segunda clase es el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo. Entonces suena como muy radical, ¿no? No es que Dios quiere que nos andemos despreciando continuamente y así, pero al final este amarás a Dios sobre todas las cosas es la verdadera puerta, lo que orábamos en la semana, la puerta estrecha que conduce a la salvación, la puerta estrecha que conduce a la felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué es estrecha? Porque hemos dejado que la voz del mundo y la voz de las tentaciones y la voz del enemigo hagan puertas muy grandes en el mundo. Cada vez es más normal, cada vez es más común, cada vez es más fácil optar por lo incorrecto. Y sin embargo, el espíritu bueno te va a impulsar continuamente a escoger la opción adecuada, aunque sea una opción muy estrecha. Hay una frase, no la puse en la presentación, la verdad la iba recordando ahorita que venía manejando, ¿no? Hacia mi trabajo. Me gusta mucho porque yo creo que este es algo con lo que el espíritu bueno nos puede ir recordando el verdadero objetivo de nuestra vida continuamente, ¿no? Y dice, lo bueno es bueno aunque no lo haga nadie, y lo malo es malo aunque lo haga todo el mundo. Entonces, el espíritu bueno nos va a impulsar continuamente a tomar este tipo de decisiones que van a contrastar un montón con el mundo, que van a contrastar un montón con lo que en el mundo hemos terminado volviendo normal, pero que no lo es. Lo más normal del mundo tendría que ser lo que coincide con nuestra verdadera naturaleza. Y nuestra verdadera naturaleza es ser hijos de Dios, es decir, escuchar las insinuaciones del Espíritu bueno y poder optar por él. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos similares a los que nos ponían Regina y Alonso. No voy a ser muy largo en ellos, solamente es para como aprender a reconocer un poquito la voz del espíritu bueno, ¿no? Que seguramente todos la reconocemos, ¿no? Dice, por ejemplo, ceder el asiento a una persona mayor, cuando tú estás en donde sea, ¿no? O sea, tú estás sentado en el metro, por ejemplo, ¿no? En el transporte público. Entonces vas sentado muy bien, no te sentaste en el asiento, ojalá, ¿no? Ni de embarazadas, ni de viejitos, ni de personas con alguna discapacidad, te sentaste en algún otro asiento, ¿no? Y vienes cansadísimo del trabajo porque ha sido un día muy pesado. Y entonces se le ocurre subirse a un viejito, ¿m? Al metro, y ya no hay más asientos. Entonces tú en ese momento empiezas como a pensar, hoy ¿le doy el asiento o no le doy el asiento? Hay dos voces que están hablando ahí en tu interior, ¿no? La primera voz que te dice, pobrecito, ¿no? Mira, es una persona mayor, a lo mejor sería bueno que le dieras el asiento. Y ya, inmediatamente seguido de otra voz que te empieza a decir, oye, pero pues si tú eres una muchacha, ¿no? ¿Por qué le vas a ceder el asiento? Aparte, pues la lucha feminista es importante. Y luego tú también vienes bien cansada. Si no, si le das el asiento, ahorita vas a llegar a tu casa y te van a estar doliendo los pies. Y luego apenas vamos en Indios Verdes y vas hasta universidad. ¿A poco te vas a quedar parada 32 estaciones seguidas? Ahí hay un diálogo entre el espíritu bueno y el espíritu malo, que todo ocurre dentro de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Y nosotros sabemos o sabremos por qué tenemos que optar. Algo que me ha pasado mucho últimamente o de lo que me he vuelto muy consciente, ¿no? Por ejemplo, vas manejando, ¿no? Entonces, manejar con tranquilidad y manejar con amabilidad, ¿no? Tú vas manejando y de repente
no falta un amigo que agarra y se te mete ahí como Juan por su casa sin poner las direccionales y así, ¿no? Y en ese momento el espíritu te dice, pues tranquilo, ya no pasa nada, ya se metió, ¿no? Y él te dice, no puede ser, por personas como esta estamos tan mal, ¿no? Ahorita que tú lo puedas rebasar, te le metes y ya no lo dejas pasar. Es más, hasta te vas más despacio para hacerlo enojar, ¿no? Son cosas tontas, pues, pero nos pasan y nos pueden pasar más continuamente de lo que nosotros somos conscientes. Entonces, en esos pequeños momentos son grandes momentos para poder reconocer y discernir estas dos voces que van actuando en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Darnos cuenta que dialogamos continuamente con estas voces y que no siempre somos capaces de optar por el espíritu bueno. Entonces, pero el espíritu bueno, para reconocerlo, es quien nos va a sugerir optar por lo mejor, aunque humanamente no sea lo que me convenga o lo que yo quiera. Conveniencia no como el mejor fruto, sino conveniencia en cuanto a mi comodidad. Muy bien, yo ponía lo de la perseverancia en la comunidad, es lo mismo, pues, o sea que, sí, no sé, ahorita porque estamos de pandemia, ¿no? Tampoco es como que tengamos muchas cosas que hacer un sábado por la noche, pero después si no estuviéramos de pandemia y tuvieras una fiesta y tuvieras un cumpleaños o tuvieras una reunión familiar, ¿no? ¿Por qué optas? ¿No? ¿Cuál es lo que más te conviene? ¿A cuántas cosas el espíritu bueno nos invita a renunciar continuamente también para poder defender nuestra perseverancia o nuestro compartir de las pautas entre semana, ¿no? O pararte a orar en la mañana, o preparar unas pautas, o preparar un taller de discernimiento, ¿no? Y luego la gente se conecta y luego no. Entonces, ese estar dialogando pues con estas dos voces, ¿no? Que te van influenciando es muy, muy necesario, la relación con las personas que te rodean, etcétera. Entonces, hay que estar atentos, muy atentos a las insinuaciones del espíritu bueno para estar prontos a actuar antes de que me llegue la tentación. Esto es muy importante. Una vez en estas pequeñas decisiones, ¿no? Del día a día, los ejemplos que yo pongo, una vez que tú hayas logrado discernir que estás siendo influenciado o que el espíritu bueno te está pidiendo una opción o te está insinuando una opción, hay que ser hombres de acción rápida. Eso es algo que Jaime Bonet le decía mucho a los misioneros, a las misioneras y a los matrimonios misioneros. Tenemos que volvernos hombres y mujeres de acción rápida en el Espíritu Santo, apóstoles de acción rápida, porque una clave, no la puse en la presentación tampoco, pero ahora se me viene una clave que tú puedes tener interiormente para reconocer al espíritu bueno, es que el espíritu bueno es muy puntual y te dice las cosas de una manera muy directa. En contraposición, eso ya lo dirá Lucy, pero normalmente el espíritu malo se justifica mucho y te da muchas razones para convencerte de. El espíritu bueno te dice las cosas como son. Hey, dale el asiento al viejito, es necesario. Oye, tranquilo, maneja bien, ¿no? Oye, esta relación con esta persona no está bien, no estás siendo leal. La perseverancia en la comunidad es necesario que lo hagas. Si nosotros no tomamos una decisión en ese momento, pronto nos va a llegar la tentación. Entonces hay que estar atentos a las insinuaciones del espíritu bueno para estar prontos a actuar. Una vez reconocido la opción del espíritu bueno, actúa lo más pronto posible en consecuencia a lo que el espíritu nos está pidiendo. Muy bien, pasamos a la siguiente. Entonces, el espíritu bueno, como ya nos decía Lucy la formación pasada, también nos puede producir falsas desolaciones que nosotros solemos llamar en la comunidad sequedad, ¿no? Entonces estas faltas de desolaciones, la mayor parte de las veces, van a ser remordimiento de conciencia. Es decir, el espíritu bueno continuamente nos va a suscitar dentro de nuestro corazón y dentro de nuestros pensamientos remordimiento de conciencia, que se parece mucho a una desolación, porque me hace sentir incómodo, me hace sentir mal, pero no las produce para que dejemos de hacer lo malo que estamos haciendo. Las falsas desolaciones o los momentos de sequedad
son producidos por el Espíritu bueno para hacernos conscientes o que nos estamos alejando de Dios o que ya estamos separados de Dios, y suscita el remordimiento de conciencia para que nosotros queramos volver a Dios, para que nosotros pongamos los medios necesarios para volver a Dios. No es una verdadera desolación, porque solo el espíritu malo produce desolaciones verdaderas. Es un malestar que me produce para que cambie a favor de Dios. Entonces, los medios del espíritu bueno, así como palabras muy sencillas, es generar verdaderas consolaciones o generar momentos de sequedad. Esas son las dos formas en las que espiritualmente va a estar actuando este buen ángel para intentar mantenernos dentro del camino de Dios. ¿Sí se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? Rápido, solo una o dos personas. Muy bien, ¿quién dijo yo? Regina. Regis. Nada más una pregunta. O sea, entonces, desolación falsa no es al momento de tomar una buena decisión, sino más bien es cuando tú tomaste una mala decisión y te invita a regresar al camino. Exactamente. La mayor parte de las veces, ahorita ya después tiene sus matices, ¿no? Que vamos a ir como gradualmente conociendo, pues, con las siguientes formaciones. Pero comúnmente va a ser así. Comúnmente un momento de desolación verdadera va a ser fruto de malas decisiones. El espíritu bueno me puede provocar desolaciones falsas cuando él intuye que estoy a punto de tomar una mala decisión, como precaución, ¿sabes? Ojo, mira a dónde vas a irte si tú tomas malas decisiones o si tú no optas por el Señor. No sé si me explico. Sí, eso más bien antes, no después. Exactamente. El después ya sería una verdadera desolación. ¿Alguien más? Muy bien. Qué buenos expositores somos. Todo quedó muy claro. Entonces, vamos a la siguiente presentación, Lucy. Entonces, pero lo que decíamos ahorita con Regina, existen matices en el actuar del espíritu bueno, y los matices son dependiendo del estado espiritual en el que estamos. Es decir, el espíritu bueno actúa de maneras diferentes cuando la persona se encuentra en consolación y cuando la persona se encuentra en desolación. Esta presentación que yo pongo aquí no es un dogma de fe y tampoco lo dice Ignacio. Es una forma en la que yo intenté resumir, según mi experiencia, cómo actúa el espíritu bueno en las consolaciones y desolaciones. Intenté hacer un resumen de 3 palabras en cada uno para que sea muy fácil que nosotros lo podamos retener y que lo podamos ir discerniendo cuando estemos ahí, ¿no? Entonces, el espíritu bueno en las consolaciones. ¿Cómo actúa? Podemos resumir que el espíritu bueno actúa de 3 maneras distintas cuando nosotros estamos en consolación. La primera es animar, la segunda es recompensar y la tercera es custodiar. Es decir, el espíritu bueno, cuando tú estás en un estado de consolación verdadera, te va a animar continuamente, te va a animar a seguir ahí, te va a animar a seguir optando por el Señor, te va a animar a seguir optando por Dios, y esto lo va a hacer a través de consolaciones. Las consolaciones que ya nos decía Lucy la semana pasada, ¿no? Que las consolaciones con causa tienen 3 causas distintas, valga la redundancia, ¿no? La primera es una inflamación de amor así de la nada, ¿no? Hacia Dios. Bueno, el Espíritu Bueno regala este tipo de consolaciones a las personas que están ahí en el estado de consolación, que están optando por la voluntad de Dios. Después, recompensas. Yo creo que más de uno hemos experimentado cuando tú haces un acto de amor bueno, bonito, que a veces nadie toma en cuenta. No sé, te la pasas toda la pandemia haciendo el aseo en tu casa, ¿no? Y luego sientes que no todas las personas actúan de la misma manera, pero después tienes un momentito de oración, escuchas una canción así de Jesús, o tienes un diálogo, las pautas, un compartir de oración, y de repente experimentas como esa consolación de parte de Jesús, ¿no?
ese gracias. A mí me gusta mucho, yo les platico una anécdota muy rápida, que yo la sé reconocer muy fácil, ¿no? Una vez que, antes de yo estar en el Verbo Day, estaba como trabajando en la pastoral juvenil de la diócesis, aquí de la Ciudad de México, de la Comijame. Hicimos un día un evento que se llamaba el Día del Joven Creyente, que es el 5 de febrero, en torno a San Felipe de Jesús. Entonces ahí en el seminario menor se hace un evento así como para 2,000, 3,000 jóvenes de todos los grupos juveniles, ¿no? Y esa vez pues nosotros estábamos participando y nos invitaron, ¿no? Con todo nuestro grupo a ayudar en la planeación de la pastoral juvenil. Entonces tú ya te sentías muy importante, ¿no? Porque decías, ya, vamos a preparar un evento para 3,000 personas. Pues nuestra participación fue andar cargando sillas por todos lados. Luego a mí me gusta como, o sé, pues conectar sonidos y ecualizar cosas y cosas así, ¿no? Entonces cargando cables para allá, cargando cables para allá, resolviendo los micrófonos que no funcionaban allá y otros por acá y haciendo cositas de ese tipo, ¿no? Total, en todo el día no pude recibir una sola formación, un solo juego de todos los que se habían preparado, no pude hacer, ¿no? Como todo así, demasiado tras bambalinas. Y al final pues terminamos con la misa, ¿no? Y me acuerdo que yo me hinqué en la misa y así, y como muy cansado, pero también muy feliz, ¿no? Y me acuerdo que yo le decía en mi corazón a Jesús en mi oración, ¿no? Yo le decía, ojalá que te haya gustado este día. Yo no soy una persona que sepa mucho llorar, ¿no? Pero yo me acuerdo que en ese momento se me salían las lágrimas, ¿no? Y yo no sabía por qué. Y al final era muy bonito, ¿no? Porque era como esa recompensa de decir, pues sí, me gustó, ¿no? Muchas gracias. O sea, el espíritu bueno recompensa a las personas que se esfuerzan por estar cerca de Jesús. Les recompensa a su manera y cada quien de nosotros tendremos esa recompensa. Entonces eso es consolación. Y después, por último, el espíritu bueno custodia el camino que vamos haciendo con el Señor, nos intenta mantener ahí cerca. Eso también los hace a través de consolaciones, pero también a través de regalarnos momentos de sequedad, como nos decía Monse Barrios, ¿no? La semana pasada. O sea que a veces los momentos de sequedad son los momentos que más crecimiento hay de cara al camino de seguimiento de Jesús. Es totalmente cierto. Y el Espíritu bueno nos puede regalar momentos de sequedad para que nosotros aprendamos a custodiar nuestra relación con Dios, para que nosotros dejemos de depender de sentir bonito para estar cerca de Dios, para fortalecernos. Muy bien. Después, el Espíritu bueno en las desolaciones, que es nuestra parte derecha de la pantalla, ¿no? ¿Cómo actúa el Espíritu bueno en las desolaciones? Pues yo lo resumía en 3 palabras: remuerde, levanta y convierte. El remordimiento, cuando el Espíritu bueno remuerde a un alma que está en desolación, son momentos de sequedad, momentos en donde tú estabas bien contento en la fiesta, ¿no? Bailando y bebiendo y haciendo lo que tú quieras, y ese momento en el que ya ibas de regreso a tu casa y te llegaba un pensamiento de, "Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí?", ¿no? O que te decía, mis papás me van a regañar, o no es posible que yo esté haciendo estas cosas. Esos momentos de sequedad espiritual, esos momentos de remordimiento de conciencia, son regalados por el Espíritu bueno en los momentos de desolación, para que las almas puedan volver a Dios. Levanta en los momentos de desolación terribles, donde la persona, donde el alma ya está totalmente abatida, donde siente que no tiene esperanza. El Espíritu bueno levanta a la persona, suscita pequeñas esperanzas, suscita ideas, suscita proyectos, suscita personas incluso que te intentan acercar al camino de Dios en esas desolaciones. Es decir, con el alma que ya está en una total desolación, el Espíritu bueno les intenta levantar a través de consolaciones. Y después convierte. El Espíritu bueno intenta convertir al alma que está en desolación, es decir, cambiar los criterios, pequeños impulsos de decir, pues llevas 5 años sin confesarte y de repente, oye, como que sería bueno que me confiese, ¿no? Una conversión que no sabemos de dónde nace, que no sabemos de dónde viene, una pequeña consolación que el Espíritu nos da. Y también pequeñas sequedades, ¿no? Sequedades que nos ayudan a darnos cuenta de lo que es nuestra vida lejos de Dios, para poder comparar nuestra vida cuando estaba cerca de Dios y poder optar por lo mejor,
poder reconocer que los mejores frutos los conseguimos siempre que estamos cerca de Dios. Entonces, eso es todo. No sé si queda claro más o menos quién es el espíritu bueno, más o menos cómo actúa y cómo actúa sobre todo en los momentos de consolación y en los momentos de desolación. ¿Alguna duda, alguna pregunta o reclamo o comentario? Yo, Sí. pensaba, ¿qué postura puedo tomar cuando estoy en una situación como que tanto la consolación como la desolación pesan lo mismo? Mm, por ¿Cómo? ejemplo, yo en mi trabajo de donde me corrieron, yo estaba muy contenta por el trabajo que hacía Ujú, y a la vez estaba como inconforme con las personas. O sea, me gustaba el ujú, trabajo, pero las personas no. ujú, Entonces yo tenía la duda si irme o no. Bueno, yo quería ujú, irme primero, pero decía no, porque me gusta lo que hago, ¿no? ujú, Entonces yo tenía así como que 50 y 50. ujú. Entonces, en esos casos, ¿cómo podemos discernir si es una consolación, una desolación lo que estoy sintiendo? Así como, eso solo rápido, ¿no? El decir, después las próximas sesiones vamos a seguir dando un poquito de matices que nos van a ayudar a nutrir el discernimiento, ¿no? Porque ya luego también tiene que ver con qué etapa espiritual estoy y después con ciertos ejercicios o tips que da San Ignacio de ejercicios. Bueno, tengo este caso, ¿cómo discierno? Pero al momento en el que vamos, lo que tú tendrías que hacer en un caso así o lo que tendríamos que hacer cualquiera de nosotros en una situación así es revisar si esta consolación que tú decías sentir, que era estar contenta en tu trabajo, es una consolación verdadera o una consolación falsa. Es decir, ¿por qué estoy contenta en mi trabajo? ¿Solo por el dinero? No lo sé, no lo sé, yo solamente me imagino, ¿no? O sea, si Ujú. solo por el dinero o de verdad es algo que me nutre interiormente. ¿De verdad Dios es quien quiere que esté aquí? ¿O Dios no es quien quiere que esté aquí? O después por lo otro lado, ¿no? A lo mejor este trabajo sí es muy bueno y Dios sí quiere que esté aquí, pero la actitud de las personas pueden ser el ataque del espíritu malo para intentar generarme una desolación y apartarme de este empleo que sí que puede ser un plan de Dios o no. Es decir, necesito encontrar quién me las está generando para optar. No solamente es lo que a mí me gusta o no, no solo es si me gusta el trabajo o no solo es si me llevo bien con las personas que trabajan aquí o no, sino al final es no olvidar que estamos orientados hacia un fin, que es la felicidad optando por la voluntad de Dios. Entonces al final no es que pese tanto el trabajo o no es que pesen tanto las personas que están en el trabajo, sino lo que pesa es encontrar la voluntad de Dios y optar por ella. Ok, ¿Sí, más o gracias. menos? Sí. Está muy bien. ¿Alguien más? Porque todavía tenemos que seguir conociendo al espíritu malo. La verdad es que Lucy y yo nos repartimos los espíritus según nuestras personalidades. Evidentemente yo soy el espíritu bueno y ya le toca a Lucy dar el espíritu malo. Pero es invertido, ¿no? Vale, si Muy no bien. tienen más dudas, Nada más continuamos. prendan su micrófono un segundo y digan todos si continuamos o no, por favor. Ujú. Para saber que Sí. siguen ahí, que no nada Sí, más todo dejan bien. celulares. Continuamos. Ah, muy bien. Muchas gracias. Qué amable. Tú despreocúpate. Muy bien, Lucy. Bueno, pues ahora vamos a conocer al espíritu malo. A veces creo que es un poco complejo hablar del espíritu malo porque no lo conocemos tanto. Y incluso hay personas que piensan que hablar del espíritu malo es como darle cierto poder, pero pues no es que se le dé poder o no, simplemente es lo que es, creas o no creas en él, ¿no? Es como el COVID, ¿no? O sea, no por hablar más de la enfermedad se vuelve más contagiosa o se vuelve más viral, sino es que es lo que es, hables o no hables de él, ¿no? Entonces creo que aplica la misma regla con el espíritu malo. Bueno, pues ¿quién es? San Ignacio pues usa como varios sinónimos cuando se refiere al espíritu malo. También lo llama mal espíritu, algunas veces lo llama ángel malo,
algunos momentos me faltó ponerlo, le dice enemigo, demonio, casi nunca usa Satanás, pero también es como un sinónimo. Y también usa otro término que dice los agentes del mal. Y bueno, son como sinónimos que él utiliza. Y para definir como quién es, yo iba al catecismo de la Iglesia Católica, que aquí están los numerales por si quieren revisarlo. Y me gustaba mucho porque creo que nos puede ayudar mucho a entender quién es, ¿no? O sea, quién es. Y dice que detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres, que se refiere a Adán y Eva, se halla una voz seductora opuesta a la de Dios. Esta ya es una primera característica. Es una voz seductora que es opuesta a la de Dios y que por envidia los hace caer en la muerte. Y la escritura y la tradición de la iglesia ven a este ser un ángel caído, llamado Satán o diablo. Y la iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. Y esto es algo como súper importante que la iglesia busca que quede muy claro, es que el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. O sea, no es que Dios no puede crear algo malo, porque toda su naturaleza divina es buena. Entonces, bueno, el espíritu malo y los demás agentes del mal, pues se vuelven malos por elección, o sea, por sus propias decisiones. También la escritura habla de un pecado de estos ángeles, que por eso se les llama ángeles caídos, y esta caída lo que consiste es en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. O sea, es cuando ellos deciden no servir a Dios, ni secundar sus planes. Y en esta caída, pues se encuentra como un reflejo de esa rebelión que tenía cuando se les acerca a Adán y Eva, y bueno, este pasaje, ¿no? Que es de Génesis 3:5, y que tienta a Eva y le dice que si come de ese árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, van a ser como dioses, ¿no? O sea, en el fondo, pues era un deseo que este ángel caído tenía, ¿no? O sea, ser como Dios. Y también pues Jesús usa varios como adjetivos para decir quién es, ¿no? Dice, el diablo es pecador desde el principio, porque desde un principio se rehúsa a servir a Dios, y también es el padre de la mentira. Y aquí creo que vale la pena mencionar como todos estos numerales que dice la iglesia, porque nos puede ayudar a entenderlo, porque a veces tenemos ideas equivocadas de quién es, ¿no? Dice que es el carácter irrevocable de su elección. O sea, finalmente Dios siempre respeta nuestra libertad. De todas las criaturas que Él ha creado, siempre respeta la libertad, ¿no? Entonces, que por su elección, que es irrevocable, esto no significa que sea un defecto de la misericordia divina, lo que hace que el pecado de estos ángeles no pueda ser perdonado. Y decía, es un santo, San Juan Damasceno, dice, no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. O sea, es decir, llegas a un punto de tu vida donde tienes que elegir, y pues ya cuando tienes una elección definitiva, pues ya no hay vuelta atrás cuando te mueres. O sea, ya no es como que digas, hay otra oportunidad. No sé, todo lo que has vivido en tu vida, pues hablará, ¿no? De tus decisiones. Pues lo mismo con estos ángeles caídos, no pueden, ya no es revocable su elección. Y también dice que Jesús llama a este ángel caído como homicida desde el principio, porque al contrario de lo que nos decía Hugo del espíritu bueno, que siempre busca y siempre quiere ayudarnos a que hagamos la voluntad de Dios, que siempre nos anima, que siempre nos incita, que siempre nos va empujando, pues él todo lo contrario, o sea, quiere que no hagamos la voluntad de Dios, y en el fondo es como si quisiera que fuéramos como él, ¿no? O sea, rechazar totalmente a Dios, apartarlo de nuestra vida. Entonces, pues por eso Jesús lo llama homicida, ¿no? O sea, busca matar como esa imagen de Dios en el hombre. Incluso, pues también intenta a Jesús mismo apartarlo de la misión que recibe del Padre. Y dice, ¿no? También el catecismo, que la más grave de las consecuencias de sus obras
ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer. Entonces aquí nos va dando como ciertas claves de cómo actúa, ¿no? O sea, siempre todas sus tentaciones será desobedecer a Dios. O sea, todas como todo lo que te diga, todo lo que intuyas, pues va a ser algo que te aleje, ¿no? Algo que te aleje de Dios. A lo mejor no inmediatamente, pero sí paulatinamente. Generalmente es así, porque no es como, si fuera tan evidente, sería como, ay, pues obvio no te voy a elegir, ¿no? Pero más bien es algo paulatino. Y me gustaba mucho una frase que leía justo hoy en la mañana, que decía que el discernimiento de verdad se trata como no de elegir entre lo bueno y lo malo, porque si fuera así tan fácil como blanco y negro, pues sería como muy sencillo el discernimiento, no necesitaremos tantas herramientas, sino que más bien el discernimiento de lo que se trata es de elegir lo verdaderamente bueno y lo que parece ser bueno. Entonces, y siempre pues nos presentará cosas que parecen ser buenas, pero que después tienen consecuencias que no. Y aquí hay algo súper importante, que dice que el poder que tiene este ángel caído no es infinito, no es más que una criatura poderosa. Por el hecho de ser un espíritu puro creado por Dios, pues por eso mantiene como sus facultades, porque Dios no les quita las facultades, ¿no? Aunque hayan tomado esa decisión. Y aunque tiene cierto poder, no puede impedir la edificación del reino de Dios. Y también dice el catecismo que aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesús, y aunque su acción causa graves daños de naturaleza espiritual, e indirectamente e incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, que es pues lo que podemos ver, o sea, toda esa cultura de muerte donde lo que nos decía Hugo, ¿no? Y lo que hablábamos en esta cita, que esa puerta súper ancha y esa puerta muy estrecha en comparación como a lo que Dios nos propone, ¿no? O sea, que realmente también su influencia pues ha dejado estragos socialmente. Y dice que, que aunque pueda causar graves daños, esta acción es permitida por la divina providencia de Dios, ¿no? O sea, que nos puede parecer como muy sorprendente, pero es algo que Dios permite, ¿no? Dice que el que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio. Pero, pues, habla de esta cita, ¿no? De Romanos, que dice que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Entonces, a veces, pues nosotros quisiéramos como no ser tentados nunca, pero Dios siempre tiene como un plan aún mucho más grande de lo que podemos entender, y si lo permite es porque es algo que nos va a ayudar, ¿no? O sea, que nos va a ayudar a decidirnos, que nos va a ayudar a tomar una opción. Y bueno, veamos un poco como las características que tiene este espíritu. No sé si tengan alguna duda antes de continuar con lo que fuimos viendo de lo que dice el catecismo. Si tienen alguna duda, hablen ahora. No. O si quieren complementar algo, vale. Bueno, veamos cuáles son sus características. Algo que es súper importante mencionar es que es una criatura, ¿no? O sea, como ya lo decía el catecismo, es una criatura, pero sí tiene cierto poder, ¿no? O sea, a diferencia de que hay personas que creen que pues no tiene poder a menos que tú se lo otorgues, sí tiene cierto poder que Dios permite. Entonces, esta frase de San Agustín me gustaba mucho y me ayudaba porque dice que el diablo tiene un cierto poder, sin embargo, la mayor de las veces quiere hacer daño y no puede porque este poder está bajo otro poder, ¿no? O sea, este poder que tiene como cierta permisividad, pero de fondo Dios es el que lleva el control, ¿no? O sea, siempre Dios es el que tiene el control de todo. Y dice que quien da la facultad al tentador da también su misericordia al que es tentado. O sea, que siempre que sintamos una tentación, aunque sea fuerte, saber que detrás de nosotros está Dios y que siempre nos estará dando como las facultades necesarias, incluso la acción del espíritu bueno estará en medio de las tentaciones. Y dice que también ha limitado al diablo los permisos de tentar, ¿no? O sea, como, aunque nos puede tentar, no llega a ser como de una forma muy
extrema en algunos casos. Y dice que también, por una parte, es verdad que tiene el poder de incitarnos al mal, pero por otra también es cierto que a nosotros se nos ha dado la fuerza de rechazar sus sugestiones y la libertad de consentir a ellas o no. Y esto es súper importante, ¿no? O sea, porque a veces podemos llegar a pensar que como es muy instigador, o sea, el espíritu malo, su forma de actuar es como muy, como que está ahí presente, 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 pero nosotros tenemos la fuerza, que es un regalo de Dios, o sea, porque tenemos la libertad de poder decidir si consentimos o no lo que nos propone. Y dice que si su poder y sus ataques no provocar temor, que es muy importante no perder de vista que contamos con la protección y con la ayuda del Señor. O sea, que siempre ante nuestras tentaciones y siempre ante esos momentos, pues saber que contamos con Dios, ¿no? Y que su gracia, pues siempre combatirá a nuestro favor con un poder incomparablemente superior al de toda esa multitud de adversarios que nos acosan. O sea, el punto aquí es qué tanto tú te das cuenta o qué tanto en tus momentos de tentación pides, ¿no? Pides ayuda. Y dice, porque a diferencia del espíritu malo, que el espíritu malo, digamos que su poder limitado es a incitarnos al mal, a sugerirnos el mal, a tener como sugestiones, a estar pues como ahí como cuchillito de palo, pues a esa diferencia, o sea, el espíritu bueno o Dios no se limita únicamente a inspirarnos el bien. O sea, la acción del espíritu bueno no solamente es como, ay, haz esta buena acción, sino que además nos secunda, ¿no? O sea, además como que te empuja, dice, te empuja a cumplirlo. Y que a veces, sin percatarte de ello y a pesar de ti, te lleva a la salvación, ¿no? O sea, no solamente es como una inspiración, a diferencia del espíritu malo, que él no te puede obligar a hacer algo que tú no aceptes por tu libertad. El espíritu bueno como que te empuja, ¿no? O sea, Dios siempre nos empuja a hacer el bien. Y también dice que es un hecho cierto que el demonio no puede seducir a nadie si no es aquel que libremente le presta consentimiento de su voluntad. Es decir, se nos pueden presentar tentaciones, se nos pueden presentar insinuaciones, se nos pueden presentar instigaciones, pero si tú no das un consentimiento libre, si tú no secundas como eso que vas entendiendo o que vas escuchando, pues, o sea, no va a pasar, o sea, no, y creo que su mayor estrategia es como infundar miedo, o sea, como de no, ya valiste, ¿no? Pero no, o sea, realmente Dios nos da la facultad como de poder elegir. Entonces, por eso es muy bueno, a mí se me hacía muy importante como darles elementos de que sepan muy bien y con mucha claridad quién es este espíritu malo, ¿no? O sea, que a veces no se habla tanto de él, pero que es importante conocerlo para poder tener estrategias para combatirlo, ¿no? Y bueno, otra de sus características es que es muy astuto. Es muy astuto, es muy observador y es muy inteligente. O sea, tiene una inteligencia superior a la nuestra. Es un estratega así buenísimo y tiene mucha astucia. Y yo ponía esta cita de Pedro, de Primera de Pedro, donde dice, ¿no? El diablo, su enemigo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Háganle frente con la firmeza de la fe. O sea, esto es algo bueno, es una cita que también más adelante les voy a dar, donde dice que estamos en un combate espiritual. O sea, que esto es algo que siempre será un combate espiritual y que le podemos hacer frente siendo firmes en la fe. O sea, es decir, como siendo firmes en lo que Dios me va diciendo, siendo firmes en las propuestas que me ha hecho en mis momentos de consolación, siendo firmes como en la experiencia que me va dejando. Y también pues una frase de San Agustín que dice que este espíritu malo, o el demonio, o el enemigo, como quieran llamarle, siempre tiene un ojo avisor, o sea, siempre está como súper observándonos contra nosotros, ¿no? O sea, siempre está como observándonos y dice que por eso no podemos dormirnos, o sea, no físicamente, no fisiológicamente, no es que no te puedas dormir, sino que no te duermas espiritualmente, ¿no? O sea, no te pongas en un estado como de, ay, no pasa nada, ganando como siempre, sino como que siempre tienes que estar atento, ¿no?
que era algo que les decíamos mucho como en las sesiones pasadas, de la autoobservación, o sea, del autoconocimiento, de estar como más atento a las cosas que van pasando, pues es súper necesario. Y dice que una de sus formas como de actuar, pues es sugiriéndonos halagos, o sea, sugiriéndonos cosas que no son agradables, que también pone trampas, o sea, cosas que son como muy difíciles de decir, híjole, y esto, o sea, como que suena muy bien, ¿cómo digo que no? O cómo lo niego, ¿no? Y que introduce malos pensamientos. Y puede ser, o sea, dependiendo de eso ya lo veremos también justo en la siguiente sesión, les vamos a explicar como un poco más de sus estrategias, dependiendo como en la etapa espiritual en la que estás, puede ser más sutil o más descarado, ¿no? Y dice que también pues su intención es llevarnos como a la dolorosa ruina y que siempre pone delante de nosotros como amenazas, lucros, prejuicios. Y dicen, o sea, que todos somos siempre probados, o sea, que siempre pasamos por momentos donde somos tentados y cada uno es probado según su modo. O sea, no la tentación que puede tener conmigo puede que no sea la misma que tenga con alguno de ustedes, o la que tenga con alguno de ustedes puede no ser la misma, ¿no? Porque la verdad es que tiene un trato personalizado. Entonces, o sea, ahí sí, según tus debilidades, será como actúen, ¿no? Entonces dice justo esto que también dice Santo Tomás, ¿no? Dice, el demonio estudia los puntos flacos del hombre a quien intenta derrotar y lo tienta por su parte más débil. Esa es como su mejor estrategia. Y a mí me surgían estas dos preguntas que a lo mejor podemos estar reflexionando durante esta semana, ¿no? O sea, ¿qué tan observador soy de mí, de mis intenciones y de mis pensamientos? O sea, porque si nuestro enemigo es muy astuto y es muy observador de nosotros, nosotros tenemos que estar un paso adelante y ser más observadores con nosotros mismos, ¿no? O sea, estar revisándonos, o sea, por eso nos sugería también Hugo la semana pasada los exámenes, ¿no? O sea, el examen de la jornada, el examen de la oración, que eso te lleva a observarte y a conocerte. Y también esta otra pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es tu punto débil en este momento? O sea, que en esta semana puedan también reflexionar esto, ¿no? O sea, ¿cuál es mi punto débil en este momento? O sea, ¿qué es aquello que puede que no sea algo malo, sino algo que te cause mucha sensibilidad, ¿no? O algo a lo que seas especialmente sensible en este tiempo? O sea, por ejemplo, un proyecto que tienes como mucho anhelo de que se dé, o puede ser como un deseo, un sueño que en este tiempo tienes como muy presente en el corazón. Eso puede generarte como cierta debilidad y puede darte por tu lado, ¿no? Como de, ay, mira, como tú sueñas esto, pues si haces esto que yo te propongo, que no va a ser así, sino que va a ser más sutil, se puede realizar, ¿no? Entonces, a veces nuestra debilidad es aquello donde tenemos puesto el corazón y que no somos tan objetivos. Entonces, ¿cuál es como tu punto débil en este momento, ¿no? O sea, hay que estar siempre un paso adelante, ¿no? Que es como esta cita que decía Jesús, ¿no? Sean astutos como serpientes, pero mansos como palomas. O sea, sean también, si él es muy astuto, tenemos que estar como al doble, ¿no? Al doble de astucia y de observación, ¿no? De autoobservación. Otro de sus características que habla San Ignacio, que dice que siempre se disfraza de ángel de luz. Es decir, o sea, nunca se va a presentar como algo malo, porque si se presentara así como algo malo, pues obviamente todo el mundo diría como de, ay, no, o sea, ¿para qué seguirte? Sino que se disfrazará de algo que sea atrayente, que sea como un mensajero, o sea, como algo que te dé esperanza. Usar justo tu debilidad como para darte un poco por tu lado, pero después pues se muestra, ¿no? Como su verdadera cara. Y por eso ponía esta imagen, ¿no? Que me gustaba mucho, como o sea, es un lobo, pero se viste de oveja, ¿no? Y justo es esto, ¿no? O sea, como dar apariencia de que es algo bueno, pero de fondo tener intenciones ocultas, ¿no? Y dice San Ignacio que al principio puede ser muy condescendiente con las buenas intenciones que tenemos, ¿no? Incluso puede ser muy condescendiente con tus intenciones de querer seguir a Dios, ¿no?
Es decir, incluso te puede animar como de, no, pues estás haciendo súper bien, o sea, qué bueno que estás perseverando, ¿no? Pero después, poco a poco, te va llevando como a sus deseos, ¿no? Puede ser como, en este caso, en este ejemplo de estar perseverando, que te pueda decir, bueno, o sea, está súper bien que perseveres, qué bueno que estás en una comunidad, qué bueno que ya tienes un grupo de jóvenes, pero es mucho tiempo, ¿no crees? O sea, como, o sea, con que estés el sábado ya estás del otro lado, ¿no? Pero pues, ¿para qué todavía le metes las pautas, el compartir? O sea, como que ya es mucho tiempo, o sea, con que le dediques un tiempo así al 100 a Dios, ya con eso, ¿no? Y que eso poquito a poquito puede hacerte ir cambiando como de una opción que tomas, ¿no? O una opción que te ayuda a crecer. Por ejemplo, ¿no? Se puede ser. Y dice que también una de sus mejores estrategias es la de hacernos creer que no existe y que no tiene ningún poder. Y creyendo eso es como, pues no pones atención a que puede estarte tentando, ¿no? Y también otra de sus características es que es mentiroso y es un engañador. Y dice un santo que se llama Beda, San Beda, que sus armas son la astucia, el engaño, la torpeza espiritual y los despojos de los hombres engañados por él. Es decir, nuestra torpeza espiritual es una de las armas que él utilizará, ¿no? O sea, entre menos sepamos diferenciar como los estados espirituales, entre menos sepamos diferenciar y conocer al espíritu bueno y el espíritu malo, también se aprovecha de eso para engañarnos. Y dice Santo Tomás que él da principalmente dos pasos. Dice, dos pasos del diablo son el primero, engañar, y después de engañarte, intenta retener en el pecado cometido, ¿no? O sea, te muestra algo muy bueno y te va engañando hasta que llegues como que no puedas salir de esa situación. Y también dice que el diablo no permite a aquellos que no velan que vean el mal hasta que lo han consumado. O sea, esta es como su mejor estrategia y por eso es tan astuto que no quiere ser descubierto. O sea, desde un principio no quiere ser descubierto, sino hasta que te das cuenta que la decisión que tomaste fue muy mala, ¿no? Entonces, por eso lo que nos ayuda es como observarnos, ¿no? O sea, poder observar, poder usar la razón, o sea, poder hablarlo con Dios, o sea, el diálogo con Dios es súper importante para no llegar a este punto en el que digas, ah, rayos, caí súper redondito y hasta apenas me doy cuenta, ¿no? Y justo pues no se preocupen porque también les daremos estrategias van también en las siguientes sesiones de cómo no llegar a ese punto, sino darte cuenta antes, ¿no? Y si te llega a pasar, también darte cuenta cómo fue que llegaste a ese punto para que tengas como mejores estrategias la próxima vez, porque pues es una batalla espiritual, entonces seguro que volverá a pasar, ¿no? De diferente manera o de igual manera. Y ponía también esta cita que dice Jesús, ¿no? Que el ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y destruir, mientras que Jesús ha venido a dar vida a los hombres y que la tengamos en plenitud. Entonces, cuando tú te das cuenta que estás teniendo una tentación o vienen como ciertos pensamientos a ti que buscan robarte los frutos que Dios te ha dado, o sea, que te roban la paz, que te roban la alegría, que te roban la esperanza, o que destruyen la paz, o que matan la paz en ti, la alegría, o sea, todos los frutos del Espíritu Santo. Si ves que esto está pasando, entonces aguas porque puedes estar siendo tentado, ¿no? O sea, si ves que hay una ruptura, que hay algo que te lo roba, pues entonces vale la pena como detenerse a ver qué fue lo que pasó. Y bueno, finalmente vamos a hablar como de una forma de cómo actúa, pues actúa principalmente de dos maneras, ¿no? Con tentaciones y con instigaciones. Dice que la tentación, pues es una instigación que induce al deseo de algo. Puede tratarse de una persona, de una cosa, de una circunstancia o cualquier otro tipo de estímulo. Generalmente es algo que suena muy atractivo o es algo que incluso tú puedes desear en el fondo de tu corazón, pero que te aleja de Dios. Y dice que la instigación es influir en una persona para que realice una acción o piense del modo que se desea.
especialmente si es para que haga algo malo o perjudicial. O sea, su forma va a ser tratar de influir en tus decisiones, tratar de influir en tus pensamientos para que elijas lo que él quiere, ¿no? Y es muy astuto porque no se presentará como de forma muy, pues muy clara, ¿no? Sino que será como más velado. Y dice que siempre busca tratar de sembrar confusión. O sea, esa es como su mejor estrategia, ¿no? O sea, llegarte a confundir, que no puedas distinguir. Y dice, ¿no? Lo que les decía, que es como un trato personalizado, porque las tentaciones son de un modo individual. Y en este ejemplo, pues dice que es como que conoce muy bien el mercado, como si él fuera un vendedor, y sabe, o sea, ofrece exactamente lo que calcula que el comprador tomará, ¿no? O sea, como nos observa, como conoce las intenciones de nuestro corazón, sabe como a lo que podremos fácilmente acceder, y que tampoco es como tan abierto en lo que nos ofrece, ¿no? Sino que casi siempre sus ofertas vienen envueltas de toda especie de formas aceptables, o sea, de cosas que te suenen buenas, que te suenen bien y que te suenen agradables. Y si ve la oportunidad en que nosotros lo aceptemos, no tarda mucho en señalarnos cómo podemos conseguir aquello que queremos si aceptamos como ser infieles a nosotros mismos. Entonces, esta es una clave súper importante. Cuando sientes que a lo que te lleva es como algo que no se siente bien a tu identidad, a lo que tú eres, es como algo en que poner atención. Y también pues que no te lleve a ser fiel a Dios, y pues también en este caso dice, ¿no? Que también a nuestra lealtad católica, es decir, pues aquello que la iglesia enseña, ¿no? O sea, cuando no te lleva a eso, pues hay que tener cuidado. Y finalmente, pues también, como nos decía Hugo, actúa de diferentes formas, tanto en las consolaciones como en las desolaciones. Yo quería ser más breve, pero la verdad es que no pude, porque como que usa demasiadas estrategias y quería que quedara muy claro, ¿no? O sea, su forma de actuar en las consolaciones es que siempre buscará llevarte a una apreciación de tus fuerzas, al orgullo o a la exaltación de tu yo. O sea, como la consolación es una experiencia agradable, es una experiencia bonita para el corazón, es algo que nos alegra. O sea, en vez de poner la mirada en Dios, decir, ay, pues esto es un regalo que Dios me está dando porque me quiere, ¿no? Te lleva más bien a pensar, como a distorsionar ese regalo y decir, ay, pues es que me esforcé muchísimo en la oración, ¿no? O me esforcé muchísimo en esto en este momento, y por eso pues es mi recompensa, ¿no? Y también normalmente tratará de estropear la alegría valiéndose de argumentaciones sutiles y aparentemente verdaderas, ¿no? O sea, tratará siempre como de estropear nuestra alegría, como de, no, pues sí, pero después va a venir como algo malo, ¿no? Entonces, en vez de ayudar, de que lo puedas disfrutar, como que estás ya a veces te mete como el estrés de, no, seguro algo malo me va a pasar, y por eso Dios me está preparando, dándome algo bueno, ¿no? Y que a veces no es así, ¿no? Y también dice que justo las falsas consolaciones, que también San Ignacio las llama como consolaciones diabólicas, dice que siempre nos orienta hacia las obras, hacia malas obras y la ruina total, ¿no? O sea, el espíritu bueno siempre nos lleva a progresar en conocer mejor a Dios y a obrar mejor, pero una forma también de identificar si estamos teniendo una falsa consolación es que eso no nos lleve como a conocer más a Dios o a sentirnos más cerca de Él. Y también en las consolaciones busca que en estos momentos nos inclinemos por nuestro modo de pensar, por nuestro modo de juzgar o por nuestro modo de tomar decisiones, haciéndonos creer que es una inspiración divina. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando, cuando estemos como en un momento de consolación y tú te inclines como en la forma común en la que tú harías las cosas, en la forma común en la que tú tomarías una decisión, normalmente no es lo que el espíritu bueno te incita, ¿no? Lo que el espíritu bueno te inspira, sino que siempre nos inspirará el espíritu bueno formas novedosas de tomar una situación. Entonces, cuando veas que se parece mucho a tu forma que siempre has hecho las cosas, ahí es donde tienes que tener cuidado.
Y al contrario, pues en las desolaciones siempre provocará más tristeza, siempre provocará más turbación y siempre tratará de aprovechar cualquier circunstancia y estado de ánimo, especialmente la tristeza. O sea, cuando veamos que estás pues como en un estado de sequedad o de desolación y como que es una tristeza que se va haciendo cada vez más profunda y más profunda y más profunda, hay que tener cuidado, ¿no? Que es justo lo que pasa con Judas después de que traiciona a Jesús. O sea, él, porque pues también vemos a Pedro, ¿no? O sea, Pedro niega a Jesús, pero Pedro hace totalmente lo contrario a lo que hace Judas. O sea, Judas se sume en su depresión, se sume en eso y termina suicidándose. Pero Pedro, o sea, en vez de, y bueno, Judas se aísla totalmente de los discípulos y supongo que Pedro pues se refugia, ¿no? Con los discípulos porque al final vemos que Pedro siempre está con los discípulos, ¿no? En ese tiempo cuando Jesús se les aparece recién resucitado. Entonces también es eso, ¿no? O sea, cuando veas que tienes como una tristeza, lo peor que puedes hacer es aislarte. O sea, es como más bien buscar a tu comunidad, buscar ser acompañado, o sea, buscar pues que alguien que lleve más camino de fe que tú te acompañe o que puedas expresar lo que sientes. Y también, pues, en las desolaciones te lleva a desconfiar, a la desconfianza en Dios totalmente. O sea, cuando estás como en esos momentos de sequedad o de desolación, es como que te ayuda y te hace sentir que estás abandonado por Dios, ¿no? O sea, incluso que Dios no te escucha o que Dios no te responde, que o sea, en tu momento de oración, pues que no pasa nada, que no le importa. Entonces también es algo, o sea, como que te mantiene como en esa desolación. Y que es justo, ¿no? O sea, lo que busca como mantenernos en ese estado. Y algo que dice San Ignacio es que justo cuando estés como en ese momento en el que digas, no, pues yo siento que Dios no me está escuchando, que Dios no me está hablando, es cuando tienes que intentar ir en el sentido contrario, ¿no? O sea, decir, bueno, igual y sí, ahorita no estoy entendiendo nada ni lo estoy escuchando, pero seguro me va a hablar, ¿no? O sea, en algún punto va a volver a hablarme. Y en algún punto voy a volver a escuchar su voz muy clara, ¿no? Entonces, como dice San Ignacio, que hay que avivar mucho ese pensamiento de Dios va a volver me va a responder, o sea, esto solo es un momento, va a pasar, ¿no? Y justo, ¿no? O sea, algo que, un ejemplo sería que cuando estás en desolación porque a lo mejor te está costando mucho la oración y no entiendes nada, o sea, lo peor que puedes dejar es dejar de insistir en la oración, ¿no? O sea, y también algo que sugiere San Ignacio es que cuando estés en desolación, pues a veces ayuda a hacer alguna forma de penitencia, ¿no? O sea, cuando tú dices, no, pues no estoy entendiendo nada, no estoy escuchando nada, pues buscar hacer alguna forma de penitencia, ¿no? Como decir, bueno, pues ahora pues voy a hacer algo más, ¿no? O sea, algo más, voy a dar un extra todavía, ¿no? O sea, a lo mejor si te gusta mucho comer algo dulce, dices, no, pues voy a ofrecerlo, ¿no? Para que Dios me ayude a salir rápido de esta desolación, ¿no? O sea, porque siempre que estamos en desolación, tengamos la seguridad de que Dios nos va a consolar más adelante, ¿no? Entonces ahí tiene que estar puesta nuestra esperanza. Y bueno, chicos, ya son las 10. No sé si tengan preguntas o quieran que lo dejemos para la siguiente sesión. O sea, realmente este es un tema muy, muy largo y en la siguiente sesión hablaremos como de cosas más específicas de cada espíritu, ¿no? O sea, también que creo que puede ayudar. O sea, a lo mejor es como mucha información, pero les vamos a dar como cosas más específicas también. Yo les tengo Entonces, una no sé si propuesta. tengan... Ok. Digo, por el horario que ya son las 10 de la noche. Entonces, si tienen alguna duda o algún comentario, sería muy bueno que nos lo pongan en un audio en el grupo y Luz y yo, o Betty o Regina, les respondemos la duda y así porque ya es hora de terminar, que es muy importante. Y también ojalá que nos puedan poner el fruto de esta sesión del taller. O sea, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que aprendiste de este taller de discernimiento, de esta tercera sesión, en cuanto a las fuerzas externas, el espíritu bueno y el espíritu malo?
que tú nos pongas un pequeño audio, por favor, todos en el grupo. Los que no estén en el grupo nos lo pueden mandar a algunos de los que nos tienen como contacto y nosotros lo sumamos al grupo. ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es el aprendizaje de esta sesión y qué es lo que quieres ir trabajando en la semana o lo que vas a ir trabajando en la semana? Entonces lo compartimos así por audios en el grupo y si en algunos tienen preguntas, pues también ahí nos damos el tiempo para responderles, ya sea de manera personal o en el grupo, pues lo de la respuesta. ¿Qué les parece?